Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, las diferentes ciudades de Colombia, de aquí de Barranquilla, a los hermanos allá de Carrizal, etcétera, Sabana Larga. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, cada raza. Estamos en el Kali Yuga, estamos en la segunda mitad del Kali Yuga, nos esperan grandes acontecimientos, más los que estamos viendo. Vimos el terremoto de Marruecos, más de 3.000 muertos, vimos ahora la tormenta Daniela allá en Libia, más de 20.000 muertos, según el alcalde de Derna. Las aguas arrastraron como más de 10.000 personas al mar. Sí, tumbaba casas, tumbaba edificios. Están ocurriendo fenómenos extraordinarios. Hay un virus ahora en Kerala, en la región de la India, y el mal, el mal cada vez más aumenta sobre la tierra. La humanidad se va degenerando cada vez más y más en todos los sentidos. Estamos en los tiempos del fin. La Virgen de Fátima nos enseña en su tercer mensaje de que nunca lo entregaron a la humanidad, que para los tiempos del fin Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna todo, la economía, la política, la medicina, la psicología, la tecnología, la ciencia atómica, todo está siendo manejado desafortunadamente por Satanás. Y Satanás es lo que se constituye en el Apocalipsis el anticristo de la falsa ciencia. Es un intelecto llevado pues un intelecto alejado totalmente de la parte espiritual. En una encuesta que se hizo a la Academia Americana de Ciencia, solamente el 5% creían en Dios. 95% de los científicos, la potencia más grande de la Tierra, no creen en Dios, son ateos. Entonces, ¿qué se puede esperar? Una ciencia totalmente materialista. Ahora, nosotros, los seres humanos, desafortunadamente vivimos en un mundo de la más terrible ignorancia. Que ahora sabemos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni cuál es la finalidad de la existencia, ni por qué sufrimos, cómo hacemos para liberarnos del sufrimiento, etcétera. No sabemos cuál es la realidad del ser humano. Uno nace, muere y puede ser científico, puede tener PhD, pero no conocemos nuestra realidad. Nosotros nunca somos cuerpo, nosotros somos alma. El cuerpo simplemente es un vehículo que utiliza alma para manifestarse en cada existencia. Es un vehículo que viene ya con un programa genético, con un programa kármico, con un diseño vital, diseño que es realizado por los maestros de la justicia divina, de acuerdo al karma y al dharma que haya tenido esa persona, esa alma en las vidas anteriores. Nosotros somos alma. Cuando uno muere, realmente uno no muere, porque uno no es cuerpo, uno es alma. Muere el cuerpo es el vehículo, es como si tú tienes un carro y botas el carro y ya, no, ya, y cambió de carro, no, ya, no, no eres carro. Por ahí me escribía una persona por internet y me decía, pero ¿cómo hablando del karma, no? Que uno sembraba y que en la otra vida venía a pagar las consecuencias. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo va a pagar uno el karma de otra persona? No, no es el karma de otra persona. Si tú tienes un carro y tú lo manejas y tú cometes un accidente, pagas el accidente porque tú eres el que maneja el carro. Lo mismo es. Entonces, ¿quién paga? El alma es el que va a pagar el karma. Ahora, que utiliza un carro está bien, es un cuerpo, pero el alma es el que paga el karma y el que recibe el dharma, etcétera, etcétera. Todo esto hay que manejarlo. Entonces, nosotros desconocemos quiénes somos, desconocemos cuál es nuestra realidad. Desconocemos, si uno habla aquí de clarividencia, de telepatía, de intuición, etcétera, eso nadie entiende esas.
clarividencia, telepatía, eso se puede comprobar, eso no tiene ningún problema. Vidas pasadas. Nosotros, los discípulos de la ciencia gnóstica, comprobamos nuestras vidas pasadas, no tenemos ningún problema. Graduativamente, esas vidas pasadas generalmente están relacionadas con el trabajo que nosotros vamos realizando. Pues Dios, papá Dios, el Padre interno de nosotros nos va mostrando vidas pasadas a cualquiera. Podemos con nosotros en la noche tenemos acceso a una universalidad de conocimiento. El conocimiento es inmenso. No puede comprobar cosas, pero lo que uno sabe es súper mínimo. El universo tiene muchos misterios. Todas las realidades del universo se pueden comprobar. No hay nada oculto para el ser humano, pero eso sí hay que ganárselo con el sudor de su frente. Como dice el Cristo, con paciencia deberéis librar vuestra alma del pecado. Eso es lo primero. Cuando los griegos, cuando las profetisas de Delfos le entregaron a los 7 sabios de Grecia, eh, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto, entre ellos el lema máximo de la sabiduría, Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás el universo y a los dioses. Nosotros somos un laboratorio alquímico desconocido. Ni siquiera sabemos que tenemos una alquimia. Hay dos alquimias. La alquimia material que se procesa en los alimentos, etcétera, que nos genera la vida en la parte material. Hay una alquimia trascendental, hay una alquimia espiritual a partir de nuestra realidad que es el alma. Entonces, nuestra realidad que es el alma está esclavo del pecado y esos pecados del alma son los que se manifiestan a través del cuerpo y nos hacen cometer errores. Entonces, si queremos liberar el alma del pecado para despertar conciencia e ir teniendo acceso a la sabiduría del universo, e ir desarrollando lo que se llama la intuición, el discernimiento, porque el discípulo gnóstico debe desarrollar la intuición como una voz del corazón, como un teléfono rojo con papá Dios dentro de nosotros. El maestro Samuel nos enseña que si el discípulo no tiene intuición, no sirve, porque entonces vive esclavo de la materia, de la mente, de lo que lee. Tenemos que ver, como dice el venerable maestro Samuel, dentro de la letra que mata el espíritu que da la vida. Y eso se puede ver, pero hay que desarrollarla. La intuición se desarrolla liberando el alma del pecado. Además, debemos nacer por segunda vez del agua y del fuego. Nacemos por primera vez físicamente, pero necesitamos nacer por segunda vez. El Cristo, el Hijo de Dios, debe nacer en cada uno de nosotros por segunda vez del agua y del fuego, practicando los misterios de la alquimia, los misterios de la piedra filosofal. O se llama por ahí el sacramento, hacer del matrimonio un sacramento, una unión sagrada para que el matrimonio siempre sacramento. Realmente la humanidad ha perdido estas cosas, enseñanzas, pues, y ha caído en meras interpretaciones y adulteraciones que han creado, por ejemplo, 50.000 sectas cristianas que se disputan la verdad, cuando la verdad es una sola. La verdad es lo que uno vive y nosotros tenemos inquietudes, todos tenemos los iniciados de todas las edades. Cuando hablo de los iniciados de todas las edades, son las personas que hemos conocido estas enseñanzas en vidas anteriores, porque existen las multitudes que no pueden ver, viendo y no ven, oyendo y no oyen, teniendo entendimiento y no entienden, y no se salvan. Porque el que tiene le será dado, pero el que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. O sea, nosotros tenemos que tener el derecho a pertenecer a los pocos, el derecho que se nos permite de comprobar estas grandes realidades. Eso se llaman los pocos de todas las edades. Fíjese usted que allá el divino Cristo, Rabí de Galilea, nos dice, porfiad a entrar por el camino largo, estrecho y pedregoso, porfiad, porque son muy pocos los que lo hay. Vamos, inmediatamente tenemos que estar haciendo un trabajo, llevar la noche, la carga, gradualmente cada uno, la grande realidad, que tenemos un cuerpo en la doctrina, sí, que son estas conferencias bíblicas, que son las conferencias que entregamos presencialmente en el centro Anel, que son los libros del maestro, sí, ese es el cuerpo de doctrina.
pero tenemos que ir más allá del cuerpo de la doctrina. El cuerpo de la doctrina es como si fuera el cuerpo físico de nosotros, pero la realidad es el alma. Entonces, lo real es el alma. Y el alma de la gnosis es el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, nacer, para la humanidad, morir psicológicamente, morir para los defectos, dejarlo todo, como nos enseña el divino de Rabí de Galilea, y nacer por segunda vez. Se nace primero carnal y después espiritual, nos enseña el gran Pablo de Tarso, un nacimiento segundo. Nace el Cristo dentro de nosotros, como un niño, y se va creciendo hasta convertirse en hombre entre los hace uno con el Padre y entramos gloriosos al reino de los cielos. Pero antes tenemos que convertirnos en apóstoles de ese Cristo que va naciendo en cada uno de nosotros y divulgar y llevar este evangelio del reino que vamos comprando a toda la faz de la tierra. Ese es el camino que tenemos que recorrer todos los iniciados, el camino de la paz. Estamos hablando, pues, que además de que desconocemos nuestra eh, realidad. Yo me recuerdo ahí para rememorar aquí un poquito. Cuando tenía como 15 años, me paré en una parte cerca de donde vivía y me hice estas preguntas. Tenía como 15 años. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué hay antes de nada? ¿Qué hay después de mí? Yo no sabía. Y me preguntaba, yo decía, ¿y si uno se muere, qué pasa? Y si la vida es una sola, y si la vida es una sola, no tiene ningún sentido. La vida debe tener un sentido, pero una vida sola no puede tener ningún sentido. Y si la vida es una sola, porque todos no somos iguales. Tiene una cantidad de inquietudes que las tenemos los pocos de todas las edades. Todos las tenemos. Buscamos y lo buscamos y sufrimos. Sufrimos cuando no lo buscamos, cuando no lo encontramos. Y trabajé en empresas, etcétera, y estudié en la universidad. Pero lo más importante que era conocer mi realidad, no la conocí. No la conocí. La conocí cuando estaba en la universidad, estaba haciendo cuarto semestre. Fue tan impresionante la primera experiencia que tuve que quise retirarme de la universidad. Cuando me levanté de la cama dije, la sabiduría no está en la tierra, está en luz. Pero me gradué. Me gradué, pero ya no era la misma, no era la misma, esa visión del futuro. Era un poco intelectual. Me tocó bueno, esa capacidad de comunicarse uno con el Padre, a ver si Él entregue en la enseñanza y lo que uno necesita. Interrogantes son maravillosos. Entonces decíamos que nosotros, además del cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital. La realidad del cuerpo físico es el cuerpo vital, es la contraparte superior del cuerpo. Ese cuerpo vital, o sea, cuando el cuerpo muere y el alma la juzga en el palacio de la justicia divina, de acuerdo pues con como van a ser en la otra vida los jueces de la ley a través de los ángeles de la vida entregan un diseño kármico o dármico de lo que va a ser el cuerpo vital. Es la contraparte, el cuerpo físico simplemente es un cuerpo físico. Todos los procesos biológicos, físico-químicos, de calorías, de reproducción están relacionados. Y en ese cuerpo vital y en diferentes partes del cuerpo se encuentran 5 cilindros o centros de energía desconocidos por la ciencia matemática, porque está en el cuerpo vital, en la pared, en la cuarta dimensión. La ciencia es esclava de la tridimensional euclidiana. Nosotros en la noche trabajamos con 7 dimensiones. O sea, la gnosis es una ciencia pura. Bueno, entonces, esos 5 cilindros están ubicados en diferentes partes del cuerpo. Cilindro intelectual, el cilindro emocional, el cilindro motor, el cilindro instintivo y el cilindro sexual. Esos 5 cilindros cada cilindro está constituido
por lo que se llama bobicaldenos. Bobicaldenos son átomos vitales, átomos del cuerpo vital. Entonces, de acuerdo a la capacidad de esos cilindros, es la capacidad que vamos a tener nosotros a través de la mente, el cerebro, el estudio, a través de el manejo de las emociones, la parte instintiva, la parte, todo está determinado por los 5 cilindros de la máquina orgánica. Decíamos pues que cada cilindro tiene determinados valores energéticos, valores vitales, bovicaldenos se llama. Por ejemplo, vamos a suponer que los bovicaldenos normales de un cilindro sean 100. Una persona tiene 100 bovicaldenos en la parte intelectual, maravilloso, tiene capacidad. En la parte emocional, en la parte instintiva. Pero nosotros, esos bobicaldenos y esa capacidad del cuerpo vital está determinada con nuestras vidas pasadas. Un borracho, es alcohólico, metió droga, metió marihuana, bazuco, perico y esa cosa. Eso daña. O se masturbó demasiado a la lata. Ya, todo. La persona come comida chatarra da salud chatarra. Era la capacidad orgánica. Entonces nosotros en la noche somos un contexto que tenemos que manejar este mundo que nos rodea, porque tiene una serie de mecanismos que están destruyendo las posibilidades de la raza humana en todos los sentidos, y que precisamente a través de estas conferencias nosotros vamos dilucidando y vamos entregando técnicas, métodos y procedimientos para que ustedes se cuiden a sí mismos. A partir de secular esta máquina es donde vamos a tener una creación a partir de nuestra alma, tener una buena capacidad física y orgánica, poder realizar el trabajo. Pues decíamos, pues estábamos hablando de que el ser humano tiene 5 clases de personas y que cada personalidad pues ejerce, es decir, a partir de cada personalidad se manifiestan determinados comportamientos y actitudes dentro del ser humano. Decíamos el jueves anterior que, por ejemplo, la personalidad está determinada por la educación de nuestros padres, por la educación en el colegio, por los amigos que nosotros tenemos. Fíjense usted, esa personalidad, hoy estaba mirando aquí en Bogotá a una niña pues que la estaban matoneando, que se llama, molestando, y la niña se suicidó. Otra niña en Bogotá, en otro colegio, la violaron, la violó un niño, tenía 16 años, 7 años. Imagínese usted la personalidad que puede tener esa persona. Uno queda huérfano en la vida, por ejemplo, entonces ya la vida se vuelve un poco, eso crea niveles de personalidad. Uno tiene un papá borracho, vulgar, que mete droga, fumador, que mienta madre, que le pega a la madre delante de los hijos. Eso va creando falsas personalidades. Ahora, pero desafortunadamente o afortunadamente, uno tiene el papá que se merece por ley. Si tú eres buen padre, si tú eres buen hijo, si tú eres buen hermano, si tú eres buen amigo, en otra vida vas a venir en determinadas condiciones, vas a venir con un buen padre, vas a venir con una buena madre. ¿No? Venir uno con un buen padre y con una buena madre, como dicen por ahí, como una lotería, una, una bendición, ¿ya? La situación económica está determinada por nuestros procesos de karma y de dharma, de vidas anteriores. Toda la vida del ser humano, o sea, está íntimamente relacionada con aquello de que dice el divino Cristo, Rabí de Galilea, lo que el hombre sembrare. Estamos hablando el jueves pasado de la personalidad distintiva. Era la personalidad más baja, más vulgar, es más materialista, etc. Vamos a hablar ahora un poco de la personalidad emocional, porque hay 3 personalidades que son la personalidad instintiva, la personalidad emocional y la personalidad intelectual, que se llaman las 3 personalidades inferiores. Esas 3 personalidades inferiores constituyen lo que las escrituras llaman la torre de Babel.
las gentes que no se comprenden, porque son personalidades manejadas por yoes intelectuales, por yoes emocionales, por yoes instintivos. Entonces se pierden las afinidades. Cuando uno entra a partir de la cuarta personalidad y entra ya a, a comer de las cosas del Señor, ¿ya? Comemos las cosas materiales, pero cuando uno pasa de la cuarta personalidad, vamos a comer de las cosas de Dios, de la salud de Dios, del pan del cielo. Vamos a hablar un poco acerca de la personalidad emocional. Ahora, por ejemplo, hay una música, champeta, reggaetón. Yo tengo un amigo que es profesor de música de la Universidad de La Plata. Dicen que es el mejor profesor de música. De paso, perteneció a la ciencia gnóstica. Una vez el gobierno de Francia pidió 9 estudiantes de la Facultad de Música y él fue uno de los que fue, y de los 9 escogieron a uno solo para que cada año vaya con viajes pagados en euros, con hotel, con viáticos, etcétera, para que enseñe música, ¿sí? a los franceses. Es una persona muy espiritual, repito, estuvo. Él me contaba una vez, le preguntaba él se llama Julio, Julio, ¿qué para ustedes los estudiantes de música, qué es el reggaetón, qué es la champeta? Él me decía, mira, nosotros en música, para nosotros poder estudiar música, tenemos que trabajar con las 7 octavas musicales. Do, re, mi, fa, sol, así. Él me decía, la única música que tiene las 7 octavas musicales es la música clásica. Uno para estudiar tiene que necesariamente, es a partir de las 7 notas musicales. Y yo le pregunté, y ven acá, y la música reggaetón y champeta, ¿qué música pertenece? Me dice, esa es música re, es la más baja de las notas. Y aquí entre nosotros, y con su perdón, me dijo, para nosotros esa música es el estiércol de la música. Que nosotros hablamos de una música del alma, de una música de las esferas. Tú escuchas música, Mozart, de Haydn, de Chopin, del gran Beethoven, etcétera. Eso estimula al alma, anímicos, espirituales del ser humano. Pero si te escuchas la otra música, estimula los bajos instintos de la naturaleza humana, la violencia, las emociones inferiores, etcétera. Entonces, esa música estimula las personalidades de la torre de Babel, la música viva, violenta, música emocional, desequilibrada, y la música intelectual totalmente materialista. Tenemos, ya les dije, nosotros vivimos en un contexto, tenemos que hacer conciencia de todo el medio que nos rodea, aún de la alimentación. Ahora hay mucha alimentación que no sirve, que genera las posibilidades de la raza humana. Por eso la hablaremos cuando lleguemos a hablar de la alquimia y de los alimentos. Hoy vamos a hablar, pues, de la personalidad emocional. O sea, lo forman la tercera parte de la humanidad, por decir así. Mucha gente pertenece a la personalidad emocional, mucha gente pertenece a la personalidad intelectual, mucha gente pertenece a la personalidad instintiva. La personalidad emocional es esclava de las emociones inferiores, de las pasiones, de los deseos animales. Se encuentran incluidos en esta personalidad los llorones, los psicópatas, los gritones, los neurasténicos y todos aquellos que de una u otra forma desequilibran el centro emocional. Voy a contarles algo. Una vez llegó aquí un amigo, un abogado. Estábamos hablando, vino con su hijo como de 6 añitos, pero el niño era tema. Yo le decía, los niños es demasiado inquieto. Me dice, sí, Ariel, lo tengo en tratamiento con el psicólogo. ¿Qué? ¿Con
6 años en tratamiento con el psicólogo. Le dije, le das tal gaseosa, una gaseosa negra, no voy a decir el nombre. Me dice, sí, esa es la que le está causando. La gaseosa produce un barrido del fósforo y el calcio en el organismo. Tiene muchas consecuencias. Quítale esa gaseosa. Y viene dentro de 7 días y vienes con el niño otra vez. A los 7 días vino el niño más calmado del mundo. Nosotros necesitamos estas orientaciones. Y aquí se las estamos entregando. Aquí y a las personas que asistan a las conferencias presenciales en el centro, Anel, maravilloso. Conferencias extraordinarias. Estamos entregando una dosis revolucionaria, una dosis que lleve al despertar de la conciencia, que lleve al alma de la gnosis, porque el alma de la gnosis es 3 factores de la revolución de la conciencia. Esto es cuerpo de la doctrina, para estimular a las almas y a las conciencias, a llevar a la práctica un trabajo revolucionario que realizado poco a poco nos irá llevando gradualmente al despertar de la conciencia y a la gran realización espiritual. Vea, por ejemplo, las personas que se masturban. Cuando la persona se masturba, él expulsa 200, 300 millones de espermatozoides. Los espermatozoides comienzan a madurarse a los 18 años y el hombre queda desarrollado a los 21 años y la mujer a los 18 años. El hombre a los 16, 17 años, a los 18 años está en proceso de maduración. El esperma queda madurado a los 21 años y los testículos tienen 3 capas testiculares que entran en perfecta actividad cuando se completan los 21 años y si el hombre comienza a masturbarse antes de los 21, perdiendo 200 millones de espermatozoides. El espermatozoide es la semilla Cristo. El espermatozoide contiene lecitina para formar un sistema cerebral, contiene fósforo para formar un sistema nervioso, calcio para formar un sistema óseo, enzimas, proteínas, glucósidos, aminoácidos y 20% de líquido cefalorraquídeo. Un solo espermatozoide. Y ese jovencito está expulsando unas semillas que no están desarrolladas todavía. Está agotando todas sus posibilidades de desarrollo, está agotando la formación normal de sus y el desarrollo de sus 3 capas testiculares. Y la esfuerzo causa problemas de tipo emocional en la que entonces cuando vinimos aquí a la noche, tuvimos que entrar en un proceso de regeneración hasta física, manejando los alimentos, etcétera. Y eso es lo que estamos, esa es la misión que nosotros cumplimos aquí en nuestro glorioso centro gnóstico, Ana. Enseñanzas gratuitas antes, ahora y después, por orden del venerable maestro Sam. Nunca cobramos 5. No, no, sí. Entonces, en la personalidad emocional están las personas que se quieren mucho a sí mismas, sufren, que están llenas de sentimentalismo, de tristeza, de recuerdos, de ayeres, de pasado. Y esto les afecta el corazón. La cualidad instintiva degenera la parte instintiva de la máquina orgánica. Y la personalidad emocional afecta el sistema nervioso, el desequilibrio, lo que se llama el sistema nervioso central, el sistema simpático y el sistema parasimpático, que forman el equilibrio del centro nervioso, desequilibra esos sistemas. Ahora, hay un problema grave que se da en la personalidad emocional que tiene que ver con el sistema nervioso, que las células nerviosas que se destruyen no se regeneran, lo mismo que las células del cerebro, hay que cuidarlas. Las células se inflaman, las células nerviosas se inflaman, por ejemplo, como las células del estómago y dan gastritis. La gastritis no es fácil de curar porque primera media hay que pasar por un proceso de dieta. Las células nerviosas también se pueden regenerar, pero hay que tratar nosotros de manejar este conocimiento para regenerar esa capacidad de nuestro sistema nervioso. Y se puede porque hay que trabajar con ciertos defectos que tienen que ver con el aspecto nervioso y con lo que llama lo que estamos tratando en el día de hoy, que se llama la personalidad emocional. En psicología del alma nos enseña el venerable maestro Samael. Se afirma que la persona que más se quiere a sí mismo es la que más odia a sus semejantes.
Uno se cree grande, uno se cree poderoso, uno se cree sabio. No, el grande es Dios, el poderoso es Dios, el sabio es Dios. Uno simplemente debe ser ese vehículo de Dios, con amor, con compasión, con misericordia. Pero, pero Dios no se engrandece de sus cosas. Uno es que se engrandece y tiene delirios de grandeza. ¿Grande de qué? Yo soy el sabio es Dios. Y él personalmente me lo ha dicho internamente. Entonces, yo que ya y trato de hacer mi trabajo espiritual para que él me utilice como vehículo para llevar una luz a través de la sabiduría gnóstica a la pobre humanidad que sufre. Y esto, tratar con los defectos, porque esos defectos son el obstáculo para el desarrollo espiritual. Entonces, la persona que más se quiere a sí mismo, la persona que más se odia a sí mismo. Porque si me dicen algo, ay, me ofendí. A mí hay una vez una cuestión, una persona y me insultó durante media hora, me dijo de todo. Yo estaba observando y todo tranquilo, no reaccioné, estaba en posición de conciencia. Cuando terminó, le dije, tienes toda la razón, porque me dice, tú eres bruto, tienes toda la razón. Entonces se fue, dice, no me convence y se fue. No reaccioné, uno reacciona, pierde, pero uno reacciona por culpa de los defectos. Hay que trabajar sobre esos defectos para no reaccionar con los demás, para colocarnos en el zapato. Es bonito ponerse en el lugar de los zapatos, comprender a las demás personas. Es maravilloso. Se quita uno encima un poco en todas partes, en el trabajo, en el colegio, en el hogar. Es maravilloso. Los demonios más vengativos, me enseña el detalle maestro Samuel, los hombres más perversos son aquellos que se quieren a sí mismos, se creen dioses. Había un emperador en aquella época que decía, yo soy, en la época aquella del evangelio. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, no solamente a él. No tenemos yo de delirio, de grandeza, de poder, de sapiencia. No, ya uno cuando entra a la noche y uno entra a ir comprobando ciertas cosas, uno se da cuenta que no sabe absolutamente nada, porque la sabiduría no es material, es espiritual en cualquier campo del juego. Uno sabe que no sabe, que el que sabe es Papá Dios y entonces Él nos va entregando la sabiduría a medida que nosotros no las vamos ganando con el sudor de nuestra frente. Entonces, las personas más perversas son aquellos que se quieren a sí mismos, que se sienten autocompasión, que se aman demasiado. Estas personas no saben, se conmueven ante cualquier insignificancia y en otro momento reclaman justicia. Y es un problema de tipo psicológico, porque ahora no es que yo aquí me estoy lavando las manos, no. Todos tenemos defectos, porque como enseña el maestro Samuel, todos estamos cortados por la misma tijera, unos más menos en determinadas partes, ¿no es así? Entonces, todos tenemos todos los defectos, todos tenemos vida, todos tenemos orgullo, todos a veces nos creemos grandes, etc. Todos, pero tú no tienes que conocerse a sí mismo para conocer esas reacciones falsas de nuestra la personalidad que nos crean obstáculos para nuestro desarrollo espiritual y eliminarlas a través de procedimientos sencillos. Porque eso de conocer y eliminar los defectos, desarrollar un sentido del alma que se encuentra atrofiado en la raza humana, es el sentido de la autoobservación. Esa es la puerta de entrada al conocimiento, conocerse a sí mismo, conocer nuestra realidad, conocer que somos desde un punto de vista. Esa es conocer nuestra realidad, conocer esos yoes, esos defectos que están a través de nuestra forma de pensar, y de actuar, que nos hacen actuar equivocadamente, que nos hacen cometer errores y que nos hacen vincularnos a la ley del karma y después vienen las consecuencias. Es decir, no tenemos a desarrollar ese sentido de la autoobservación, a conocer esos defectos y eliminarlos, hacemos de nuestra vida algo mejor. Y dentro de un desarrollo espiritual, porque estamos en la sabiduría gnóstica, la persona emocional es altamente vengativa. Hay unos signos del zodiaco, porque el zodiaco también influye. En otra conferencia le hablaré de los signos del zodiaco.
Hay unos signos del zodiaco que son vengativos. Vengativos. Pero no le voy a decir ahora cuáles son, sino cuando llegue el día y la hora. Quien le da la razón es su amigo. Quien no le da la razón es su enemigo. Que se está complicando. Es lisonjera, justiciera, despiadada y cruel. La personalidad emocional inferior. Son personas celosas, llenas de rencores, de sentimentalismos negativos, lloran por cualquier cosa, depende de lo que digan los demás, son sentimentales y debe saberse que entre la emoción positiva y el sentimiento negativo hay un gran abismo. ¿Por qué sufrimos nosotros del corazón? ¿Por qué sufrimos del sistema nervioso? ¿Por qué a veces no podemos dormir bien? Porque cuando coges una rabia te da un dolor de cabeza, que te dispara el estrés, produce una cantidad adicional de cortisol. El cortisol es una hormona tóxica para los niños. Entonces, lo importante, mis queridos amigos, es de esta cultura está relacionado con nuestra realidad. Como estamos viendo, son las manifestaciones negativas y equivocadas de nuestra falsa personalidad. Que los padres influyen, ¿no? Porque si uno tiene el papá que es bueno, que es noble, que le da buenos ejemplos, que no tiene vicios así. Maravilloso, y tiene una mamacita que todo lo cuida uno, como la gallina cuida a sus pollitos, maravilloso, pero cuando eso no pasa así, no queda ahí como solito y pasa uno trabajo en la vida. Pero uno tiene que ganarse estas cosas. Es lo mejor que puede tener unos buenos. Pero ahora ya como estamos ya en los tiempos del fin, pero esta conferencia, que son todos los jueves a las 7:30 de la noche, vamos a hablar un poquito de la parte psicológica, vamos a hablar un poquito de aquello que es eh, conocerse a sí mismo. Hay que aprender a mirar hacia adentro. El método Samael nos enseña lo que llaman la clave del sol. Ahora, ¿por qué se llama la clave del sol? Porque es una clave que ilumina nuestro subconsciente y nos permite conocernos a sí mismos. Uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? Hágalo ahora. ¿Qué estoy pensando? Pregúntese, pero mentalmente, ¿qué estoy pensando? Miren interior y psicológicamente qué está pensando. Si está pensando, es un defecto que le duerme la conciencia de lo darse segundo por segundo. Dice, ¿qué labor estoy haciendo? Volvernos conscientes de la labor que estoy haciendo, baños, estás caminando camino, en el bus, no te vayas con la mente para otra. Camina, estás caminando, camina, te das cuenta de que estás comiendo, come, no tienes por qué pensar en otra cosa. Si estás hablando con otra persona, tienes que observarte, no identificarte, tratarla bien, hay que comprenderla, pero dentro de un mundo de conciencia, de qué estoy pensando, mirar interior y psicológicamente, qué labor estoy realizando, en qué lugar me encuentro. En cualquier momento, pregúntese en qué lugar se encuentra. Mire el lugar como si fuera la primera vez, porque está en su propia casa, mírelo como si fuera la primera vez. Porque si está en campo astral, de pronto aquí hay un botoncito, ese botoncito es de oro, entonces usted se va a dar cuenta que no está en el plano físico, sino en el plano astral y va a despertar conciencia. Y además de preguntarse en qué lugar me encuentro, debe preguntarse qué hay de raro en este lugar. Esas preguntas hay que hacerlas millones de veces. El maestro Samuel nos enseñó, dice, para despertar conciencia tuve que hacer estas preguntas y llevarlas a la intensa práctica a nivel de conciencia millones de veces. Eso lo tenemos que hacer cada uno. Ese es el paso inicial, el conocerse a sí mismo, para despertar el pecado, para desarrollar intuición. Bueno, ustedes hacen su práctica, pero ahora vamos a hacer una práctica de relajación, porque hay enseñanzas, concentración, relajación. Vamos a hacer una respiración profunda, llenando la plena capacidad pulmonar. Sentimos el aire cuando entra por la nariz y cuando lo expulsamos por la boca. Expulsamos por la boca, imaginamos